La familia de Pascual Duarte. Es una novela publicada en España en el siglo XX. Esta novela fue fundadora del género que se dio a conocer como tremendismo. Durante el siglo XIX y XX, España padeció una grave crisis política que amenazaba el sistema de monarquía parlamentaria basada en el turno de partidos. El extremismo y el tremendismo de la dictadura no consiguió salvar el sistema, ya que acompañaba a la monarquía hacia su caída. Gracias a esto, las historias giran en torno a lo grotesco o repulsivo, buscando con ello impactar al lector. Camilo José Cela nace el 11 de mayo de 1916 en Madrid. Muere el 17 de enero del 2002. Fue un editor español, autor prolífico y representante de la literatura posguerra. Se desempeñó como novelista, periodista, ensayista, editor de revistas literarias y conferenciante. Fue académico de la Real Academia Española y resultó galardonado, entre otros, con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1987, el Premio Nobel de Literatura en 1989 y el Premio Cervantes en 1995. Es un escritor español. Recibió el Premio Nobel por la obra La familia de Pascual Duarte. Es un autor de obras narrativas, poesías, memorias, como lo es esta, libros y viajes. Estudió en la Universidad de Madrid y luchó en el bando franquista durante la Guerra Civil Española. Posteriormente, rechazó la dictadura de Franco y mantuvo una actitud independiente y provocativa. Su estilo inicial, conocido con el término taurino de tremendismo, queda patente en su primera novela, La familia de Pascual Duarte. Debido a problemas con la censura, La Colmena, una de sus novelas más celebradas, en la que presenta la vida miserable de unos seres en el Madrid en los años inmediatamente posteriores a la Guerra Española, tuvo que publicarse en Buenos Aires. La crítica ha señalado que supuso la incorporación española a la novelística moderna. La familia de Pascual Duarte. Es una historia que nos relata la vida del protagonista llamado Pascual Duarte, los acontecimientos más macabros y felices de su vida. Nos cuenta a detalle cómo fue el proceso de su crecimiento. Y aquí comienza una pequeña síntesis. La vida de Pascual Duarte nos relata cómo creció en un pueblito con casas blancas muy hermosas. Crecía con su padre y su madre, pero no se llevaban nada bien. Su padre era un hombre culto, mientras que su madre no lo era. Creo que por aquella razón no se llevaron muy bien. Ellos eran violentos, entre ellos mismos y con Pascual. Pascual creció en este ambiente, al cual se fue acostumbrando poco a poco. Después de unos años, aquel niño tuvo una hermana. Esta hermana se llamó Rosario y nacería para hacer la salvación durante un tiempo de su familia. Aquella niña era la ilusión de sus padres. Ella era la que cambiaría la forma de tratar en la casa. Ella sería quien cambiaría el agresivo comportamiento de sus padres por un comportamiento más pasivo, con amor y ternura. Era la niña de la casa y por mucho tiempo fue así. La paz se mantuvo. Pero cuando aquella niña cumplió cierta edad, decidió abandonar su familia por todos los problemas que padecían en ella. Así que decidió robar a sus padres para irse. Pascual, un poco decepcionado y triste, pues la quería mucho también, decidió ir en su búsqueda, pero no consiguió mucho, así que desistió de ella. Aquella niña era muy enfermiza. Por tal motivo,
No duró mucho tiempo cuando volvió por una enfermedad. En ese tiempo, sus padres volvieron a calmar su temperamento, pero luego, cuando ya estuvo mejor, volvió a irse y todo volvió a ser como antes. Pasado el tiempo, Pascual se daba cuenta de que su madre era una persona muy fría, que no le daba ni un abrazo y que tampoco era muy servicial con todo el mundo. Tiempo después, el padre de Pascual, lastimosamente, es mordido por un animal, el cual le transmite la rabia. Pocos días después de este acontecimiento muere. Pascual, en ese mismo instante, estaba a punto de tener un hermano, pero él sospechaba de que aquel hermano no era de su padre, sino de don Rafael, un vecino que andaba merodeando la casa desde hace varios meses. Cuando su padre al fin murió, aquel hombre tomó el puesto en la casa. A Pascual no le parecía tan mal, puesto que creía que era mejor persona que su padre. Así pasaron muchos tiempos hasta que aquel niño, que se llamó Mario, tuvo algunos años, pero el destino no le jugaría muy bien. Cuando tenía apenas unos pocos años, un animal le quitó la oreja. Sus padres, a pesar de eso, tampoco le ponían mucha atención. Eran descuidados y desatendidos con él. Aquel niño, con esa familia que le tocó, padecería mucho si decidía vivir. Padecía de unos ataques de ira y lastimosamente en uno de ellos atacó a su padre, don Rafael, quien de una sola patada lo botó. Aquel niño cayó casi muerto en el piso y nadie se dignó a recogerlo. La madre, a sus pies, se reía con don Rafael. A Pascual le hirvió la sangre, pero no quiso meterse, entonces decidió irse. En su camino se encontró a Rosario, a quien le contó todo, y ella, muy indignada, también fue a reclamar. Días después, este niño fallece. Pascual se da cuenta del deseo que tiene por matar a su madre, de lo fría que es, de lo indiferente. Pero en aquel entierro algo sucedería. En aquel entierro, él tendría relaciones con Lola, una mujer con la que se llevaba desde hace varios meses. Ella también lo quería mucho. Pascual aceptó a aquella mujer en su vida y conoció por primera vez el amor. Meses después se hicieron novios y Lola quedó embarazada. En ese entonces, Pascual estaba indeciso, pero decidió responder por su hijo, ya que le hacía ilusión el poder tener un niño a quien criar, a quien amar. Pascual, muy contento, se casó con Lola, aunque todavía tenía sus dudas, pero aún así decidió responder. Se fueron de luna de miel. De regreso se devolvieron en una yegua. Pascual decidió celebrar con sus amigos en una caverna, mientras que Lola se fue a su casa en la yegua. En aquel bar, Pascual tuvo un altercado con uno de sus amigos. Se pusieron a pelear y Pascual, sin más ni menos, le dio 3 puñaladas y ahí lo dejó. Decidió irse después de ese altercado. Al llegar a su casa, encontró a la señora en gracia. Se preguntó qué era lo que había pasado. Y ella le comentó que era que su mujer había perdido al niño por culpa de la yegua. Aquella yegua la había botado del caballo y había perdido a su hijo. Pascual, otra vez cegado por la ira, fue a buscar a la yegua y la mató de varias puñaladas. Después de eso, la relación de ellos cambió un poco. Se volvieron un poco distantes y muy tristes, melancólicos también. Pero después de eso todo cambió. Lola volvió a quedar embarazada y este hijo sí pudo nacer. Lastimosamente, aquel hijo también padecería un mal destino, puesto que a los 11 meses moriría. Era el mayor temor de Pascual, y él ya sabía que la vida no le jugaría una buena pasada. Así que decidió
decidió aceptar su destino. Entonces, Pascual enterró a su hijo y después de tanta desgracia y desdicha, decidió dejar su pueblo, abandonar todo, pensando que así su mala suerte tal vez cesaría. Decidió emprender su viaje hacia Europa. En ese viaje, tuvo que hacer una parada en Madrid. Allí se la pasaba todos los días de fiesta. Cuando decidió por fin terminar su viaje, se dio cuenta de que le hacía falta dinero. Así que empezó a trabajar. Pero después de 3 años, quiso volver, ya que recordó la vida que dejaba atrás y no quiso hacerlo, no quiso dejarla. A su regreso, lo estaba esperando Lola. Lola estaba embarazada. Así se lo confesó ella. Pascual, indignado, le reclamó de quién era ese hijo. Ella le suplicaba perdón, puesto que todavía lo amaba a él. Pascual decidió perdonar. Al saber el nombre de su hijo, del padre del hijo, no resistió, porque era el estirado. Fue en su búsqueda y allí encontró a Rosario, su hermana. Allí ella estaba acabada y decidió regresar con él para atenderlo y quererlo. Tiempo después, el estirado llegó a la casa de Pascual a reclamar a Rosario. Pascual no dejó que se la llevara, por lo cual tuvieron una discusión. En ese momento, Pascual no quería matarlo, pero su mal genio y palabras del estirado lo cegaron, que lo mató. Por aquel crimen le dieron 3 años. Él cumplió su condena. 3 años después, no quería salir, puesto que creía que si salía podría cometer otro crimen. Sus pensamientos volverían y sus deseos de matar a la gente y el desprecio volverían, pero aún así tenía que irse. Al su regreso, su madre lo estaba esperando, con la noticia de que Rosario se había ido. Rosario se fue con otro hombre. Pascual, un poco enojado, pero sin poder hacer más, se resignó. Tiempo después, Rosario se entera de que su hermano acaba de salir de la cárcel. Así que entonces decide ir a visitarlo, pero le consigue una novia, Esperanza. Aquella muchacha era la sobrina de la señora Engracia, una mujer refinada y de muy buen gusto. Ella le confesó a Pascual que estaba enamorada de él desde hace mucho tiempo. Entonces, él la acepta como su esposa. Tiempo después, Esperanza le comenta que su madre se está entrometiendo mucho en su matrimonio. Pascual, harto de todo lo que le hacía su madre, decidió poner una fecha para por fin acabar con ella. El deseo de matarla y la venganza también lo consumían. Aquella fecha estaba al lado de la cama de su madre. Estaba decidido a acabar con su vida, pero al verla, no quiso. Su madre se despertó aterrada y no tuvo opción. Forcejearon. Al final, Pascual ganó. Le dio una puñalada en la garganta, la cual la mató instantáneamente. En ese momento Esperanza se dio cuenta y quedó petrificada. Pascual corrió hacia el campo. Pascual Duarte. Pascual Duarte es el protagonista de esta historia. Pascual era un hombre con buenos sentimientos, un niño que creció en una mala familia y así se fue convirtiendo en el ser que era, un ser con odio y desprecio dentro, que después se convertiría en asesino. Madre de Pascual, perversa, cruel, alcohólica, pegaba a sus hijos y deshonró a su marido con Rafael. Era perversa y finalmente
Pascual la mata por todo lo que la hizo pasar. Esteban Duarte, padre de Pascual, fue contrabandista, lo cual le hizo ir a la cárcel. Propinaba grandes palizas a su mujer y a Pascual. Muere como consecuencia de la mordedura de un perro rabioso tras 2 días de encierro en una alacena. Mario, hermano por parte de mamá de Pascual, ya que no era hijo de Esteban sino de Rafael. Le suceden múltiples desgracias, como cuando un cerdo le comió las orejas, y su muerte fue ahogado en una tinaja de aceite. Gracia. Ella era la tía de Esperanza y una señora ya de edad. Esa señora era la que acudía a todo el pueblo si ocurría un parto o para algún remedio o enfermedad que tuviese. Don Rafael, amante de la mamá de Pascual, era malvado con Mario, su hijo. Manuel. Este era el cura del pueblo. Este hombre fue quien quiso inducir a Pascual a que aceptara a Dios en su vida. Además de que fue quien lo casó a él con Lola. Lola es la primera esposa de Pascual, quien se casó con ella tras haber quedado deshonrada por Pascual. Perdió a 2 hijos, uno tras un aborto y el otro que murió con 11 meses. Tras la marcha de Pascual a La Coruña, ella lo engañó con el estirao y quedó embarazada de este. Muere al decirle a Pascual que el hijo que estaba esperando es del estirao. Esperanza. Esperanza fue la última esposa de Pascual Duarte y la sobrina de la señora Engracia, una mujer muy linda y educada. Mujer que le confesó a Pascual su amor a último momento. Lureña, cura de la prisión, se llevaba muy bien con Pascual y lo confesó cuando éste lo mandó llamar. Admiró la entereza de Pascual en los momentos antes de su muerte. Rosario es la hermana de Pascual y tenía un control total sobre su papá, quien delante de ella no pegaba a su mamá ni armaba bulla. Se va de casa y probablemente ejerce como prostituta. Más tarde vuelve humillada por el estirao. Su relación con Pascual es buena y sufre con lo que le ocurre a su hermano. El estirao era un gigolo que vivía a costa de las prostitutas. Pascual lo odiaba profundamente. Deshonró a su hermana y a su mujer, y a él lo corneó. Pascual le propina una paliza y finalmente lo mata. Don Corrado, director del penal de Barajas. Es un hombre bueno y comprensivo que ayuda a Pascual a salir de la cárcel por primera vez. La obra literaria La familia de Pascual Duarte fue escrita en 1942, en medio de la posguerra, con el relato de un campesino desdichado para darnos a conocer una perspectiva de la realidad humana, en un contexto del odio, desprecio y angustia que viven en el mundo algunas personas. La novela es una crítica al mundo para reflexionar sobre el maltrato, la muerte y la violencia en la que viven algunas personas. A pesar de que es una novela muy aclamada por el público, también resulta algo incómoda para la mayoría de él, por todas sus escenas de violencia y de un ambiente muy hostil. Es una novela que refleja la muerte paso a paso. También los paso a paso de un asesino y cómo se forma desde pequeño.